¿Quieres seguir aprendiendo de Jesús? Aprendamos más acerca del sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Creas el universo. Este es Jesús. ¡Heyo! Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó a todos sobre el amor de Dios. Sanó a muchas personas de sus enfermedades, realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos. ¡Wahoo! A los líderes y maestros judíos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, o como decía ser el Hijo de Dios. Así que hicieron un plan para arrestarlo y deshacerse de él de una buena vez por todas. Judas, uno de los discípulos de Jesús, aceptó traicionar a Jesús Come in. y entregarlo a los líderes religiosos por algo de dinero. Jesús estaba en un jardín orando y Judas le mostró a los hombres cuál de ellos era Jesús. Jesús fue arrestado y llevado ante los gobernantes de la tierra para que pudieran decidir qué hacer con él. Jesús fue presentado ante el concilio de los líderes religiosos y le preguntaron si era él el Mesías, el Salvador de los judíos. Le preguntaron si él afirmaba ser el Hijo de Dios. Ustedes dicen que yo lo soy. Y el concilio estaba furioso y gritaban que Jesús era culpable y que merecía morir. Entonces llevaron a Jesús ante el gobernante romano Pilato y él escuchó el caso contra Jesús. Pilato no pensaba que Jesús había hecho algo malo. Seems okay to me. Ellos lo encontraron inocente, así que Pilato dijo que él castigaría a Jesús y luego lo liberaría. Oh, what? Pero la multitud siguió gritando cada vez más fuerte: ¡Crucifícalo! ¡Queremos que muera! Y debido a la presión de la multitud, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado. Jesús fue golpeado y escupido. Su ropa fue rasgada y tomada de él y una corona hecha de espinas se puso en su cabeza. Lo golpearon tan mal que apenas pudo ponerse de pie por su cuenta. Y luego se vio obligado a llevar su cruz hasta una montaña tan alta que necesitaba ayuda porque no podía hacerlo por sí mismo. Una vez que Jesús llegó al lugar donde sería crucificado, llamado la Calavera, los soldados a su alrededor lo clavaron en la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, mucha gente le gritó: «Si eres realmente el Hijo de Dios, sálvate de la cruz». Pero Jesús sabía que tenía que morir para perdonar a su pueblo de sus pecados. En ese momento la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Alrededor de 3 horas más tarde, Jesús tomó su último aliento y finalmente murió. En ese mismo momento, la cortina del templo que separaba a los sacerdotes del lugar santo de Dios se partió en 2. Un soldado que observaba todo dijo: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Entonces, un hombre justo llamado José vino y colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Pasaron 3 días y parecía que no había esperanza. Buenos días, niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Venimos a otro nuevo tema. El domingo les enseñaron el tema Crucifíquenlo. El día de hoy traemos el tema. Vamos a orar primero, dándole gracias al Señor por este día. Amantísimo Padre, tú que habitas en gloria, Señor, bendice a cada niño en su hogar, Señor, que esta enseñanza sea de mucha bendición para su vida. Que tú, Señor Jesús, por medio de la enseñanza, los niños vayan aprendiendo más de ti, Padre. Bendícelos de una forma muy especial a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, ahorita vamos a repetir el versículo bíblico que se encuentra en el libro de
en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 6. Dice, yo lo voy a leer aquí en la Biblia. Dice, no está, pues, dice aquí el versículo, no está aquí, pues ha resucitado. Como dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿A dónde se encuentra? Les dije que les encontraba en el libro de Mateo, versículo 28, capítulo 6, ¿verdad? Vamos a volver a repetir. Es importante que lo repitamos, niños, para que lo aprendamos. Pero ahora se lo voy a leer de la Biblia, para que ustedes oigan el versículo. Miren cómo lo dice el versículo de Mateo, capítulo 6. Dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dice, venid a ver el lugar donde fue puesto nuestro Señor. Pues el versículo dice que el Señor Jesucristo resucitó. El versículo lo dice. Venid pues, que Él ha resucitado, ¿verdad? Como podemos ver, el Señor Jesucristo en el versículo lo dice que vayamos y miremos que Él ya resucitó, ¿verdad, niños? Como podemos ver, el Señor llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para pagar por nuestros pecados, a pesar de que Él no debía, ¿verdad? Bueno, como podemos ver, niños, el tema de hoy es Jesucristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuál es el tema? Jesucristo ha resucitado de los muertos, ¿verdad? Pues dice, el tema del domingo que vieron, decía, crucifíquenlo. ¿Se acuerdan ustedes? Tal vez recuerdan la enseñanza del domingo, que ahí se miraba que decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos que Él al tercer día iba a resucitar, ¿verdad? Como podemos ver, dice la mañana siguiente, en la mañana siguiente hubo un temblor, dice la Biblia, hubo un temblor y un ángel les apareció. El ángel dice que lo que estaban cuidando, los centuriones, los soldados que tenían los romanos para que cuidaran la tumba de Jesús, dice la Biblia que hubo un temblor y ellos se asustaron. Y dice que cayeron, se desmayaron. Pero dice que después ellos despertaron en sí y miraron lo que estaba sucediendo y se asustaron. Pero ellos no miraron lo que pasaba. Entonces dice que ellos salieron corriendo y se fueron a decir que ya habían llevado a Jesús, pero ellos no vieron el ángel, niños. No lo vieron, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, dice la historia, que en la mañana siguiente, María Magdalena y Marta, ellas llevaban especias y aceites aromáticos, como era de costumbre. En otros lugares a las personas les limpiaban su cuerpo con aceite y especias aromáticas, dice la Biblia. Pero fíjense, niños, que dice que María Magdalena iba triste porque habían matado al Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que María Magdalena fue que Jesús la liberó, porque dice la Biblia que ella estaba endemoniada. Entonces, María Magdalena iba muy agradecida con Jesús y muchas mujeres iban con ella a limpiar a Jesús, fíjense, niños. Y entonces, ellos iban con ella, pero dice que cuando iban en el camino, como a las 4 de la mañana, ellos iban por el camino, iban caminando, iban pensando, y entre ellas se preguntaban, oye, ¿y quién de nosotros, cómo vamos a mover esa piedra si es muy pesada? Entonces ellas se miraron entre ellas y solo movieron la cabeza, niños, solo movieron su cabeza y dijeron, ahora se pusieron a pensar, pero cuando ellas llegaron, se asustaron al ver que la piedra había sido movida. La piedra había sido movida, niños, pero fíjense, niños, la piedra fue movida, pero ellas, cuando vino María y María Magdalena, lo que hizo María fue que salió corriendo y fue a avisarles a los discípulos que fue corriendo a avisar que el cuerpo de Jesús había sido robado. Ella pensaba que había sido movido y que se lo habían llevado y que sabrá para dónde. Pero de repente
estaban las mujeres. Ellas se quedaron, todas las que iban con ella, porque iban a bañar a Jesús. La Biblia dice, niños, que Jesús fue bajado por sus amigos. También dice que ellos tenían lienzos y le pusieron unas vendas en la cara. Y en el tiempo de antes a las personas las enterraban y les ponían como momias. ¿Han visto ustedes vendas, verdad? Los vendaban y así los enterraban, niños. Entonces dice la Biblia que ellas se quedaron. De repente, ellas observaron que en la piedra había un ángel que estaba sentado y les dijo, ya sé qué andan haciendo ustedes. Andan buscándoles a Jesús, el que resucitó entre los muertos. Pues ellas se quedaron ahí, pero fíjense, niños, que María Magdalena, ella no lo miró, sino que ella salió corriendo a avisar que qué habían hecho con el maestro. Pues ellas se quedaron, pero el ángel platicó con ellas. Ellas se asustaron un poquito, pero ellas miraron que quien estaba ahí era un ángel porque brillaba sus ropas blancas. Entonces dice que ellas se fue, pero como María se fue corriendo a avisarle a Pedro y a Juan que Jesús había resucitado. Pues fíjense, niños, que Pedro y Juan salieron corriendo y María se quedó atrás de ellos. Pero fíjense que pasó algo, niños. Pedro salió corriendo y entró a la tumba. Entró y miró los lienzos, porque así se llamaba en el tiempo de antes, unos lienzos que habían armado. Vino Pedro y miró y dijo, qué raro, dice, que los lienzos del Señor están allí donde está. Él pensaba que alguien había llegado y fíjense, niños, que los lienzos estaban dobladitos y bien ordenaditos. Los de la cabeza estaban en la parte donde tenía la cabeza Jesús y de los pies pero cada lienzo estaba en su lugar ordenado. Entonces dijo Pedro se quedó asustado. Pero Juan no, Juan dijo, mi Señor ha resucitado. Así dijo Pedro. Entonces vino Pedro y se fue. De ahí vino y venía María. Estaba María parada, llorando, niños. Se puso a llorar, llorando María y triste. Y dijo, ¿de qué lloras, mujer? Le dijo él, que de qué lloraba. Y le dice, oye tú, porque María pensaba que era el que cuidaba el jardín, porque dice la palabra del Señor que Jesús fue metido en un jardín, ¿verdad? Que ahí fue enterrado él. Y dice que vino y le dice, pero tú sabes a dónde llevaron a Jesús, le dice, porque no llores, le dice, mira. Entonces vino ella, se puso a llorar y bien triste, porque recuerden que María Magdalena y las otras mujeres eran muy amigas de Jesús, ¿verdad? Cada uno de ustedes, niños, son amigos de Jesús. Cada uno de nosotros somos amigos de Jesús. ¿Cuántos sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestras culpas, ¿verdad? Entonces dice que vino ella y dice que le dijo, María Magdalena, pero Jesús le habló con tanta ternura, con tanto amor que Jesús tenía por María, ¿verdad? Y por cada uno de ustedes, niños, Jesús los tiene mucho amor a cada uno de nosotros. Pues dice que vino María y se quedó parada. Se quedó parada, dice, viendo la tumba. Pero dice que María se quedó ahí en la tumba, parada, y de repente María vino, inclinó su cabeza hacia abajo, y dice la Biblia que María volteó a ver a la tumba y miró un resplandor que había en la tumba. ¿Y saben qué era, niños? Habían dos ángeles. Dice la Biblia que había un ángel en la parte de la cabeza del Señor y en los pies del Señor había otro ángel. Entonces vino ella y dice que ella supo que sí era el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver, niños, que Jesús les había dicho a sus discípulos que al tercer día Él iba a resucitar y dice la Biblia que sus discípulos, ¿sabe qué hicieron los discípulos? Corrieron y dice la Biblia que ellos estaban escondiendo, niños, porque ellos tenían miedo que a ellos les pasara algo también. Se estaban escondiendo, dice la Biblia, y ellos corrieron a esconderse porque tenían miedo y cerraron las puertas. Pero fíjense que Juan
Juan no desconfiaba. Juan sabía que el Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día, porque la Biblia lo había hecho. Pero Pedro no, Pedro dudaba. Así somos muchos de nosotros a veces, cuando el Señor hace milagros en nuestras vidas y también dudamos de su amor y de su misericordia. ¿Quién nos tiene misericordia? Dios. Niños, cuando ustedes están enfermitos, nuestros papás se ponen tristes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a un Dios poderoso que Él los ayuda, ¿verdad? Ustedes dice la Biblia también, niños, en Mateo, que vino, ellos estaban encerrados, con miedo, con temor, que algo les iba a pasar. ¿Y saben qué pasó? De repente, ellos miraron entrar un hombre. Ellos tenían las puertas trancadas, dice la Biblia, cerradas, bien cerradas, y que nadie podía entrar. ¿Sabe qué hizo? El Señor Jesucristo les apareció. Vino Pedro y todos sus discípulos. Se asustaron al ver. Y de repente el Señor les dijo, benditos sean. Oiga bien, que el Señor les decía, benditos sean. Y ellos miraron sus manos que tenía, las manos, sus clavos que le habían clavado, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Él resucitó de los muertos. Y Él les dijo a los discípulos que Él tenía que irse ¿con qué? Con su Padre Celestial. Y Él iba a ir a guardarnos un lugar a cada uno de nosotros. Niños, Jesús resucitó. Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? El amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros, niños, es un amor infinito, que a pesar que a veces nosotros le fallamos como niños, le decimos mentiras, hablamos cosas que a Dios no le agradan, y nosotros niños tenemos que hablar cosas positivas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver si les gustó la enseñanza. Niños, ¿cómo se llamaba el tema? Jesús resucitó entre los muertos. Espero, niños, que la enseñanza les haya gustado, que haya sido de mucha bendición y que cada día Dios esté con ustedes de una manera muy especial, que los bendiga. Y los amo en el amor de Cristo, a cada uno de ustedes, niños, y que esta enseñanza sea de mucha bendición. Bueno, niños, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a repetir el versículo bíblico que se encuentra, a cada uno de ustedes, niños que tengan Biblia, se encuentra en se encuentra en Mateo 28:6. Dice, no está aquí, dice, pues ha resucitado. ¿Cómo dice? Venid ver el lugar donde fue puesto nuestro Señor. Vamos a repetir otra vez. Dice, no está aquí, pues ha resucitado. Venid a ver el lugar donde fue puesto nuestro Señor. ¿Verdad? Que vengamos, dice, donde fue puesto nuestro Señor. Niños, espero que la enseñanza haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bueno, niños, si hay amiguitos, les voy a hacer la oración pidiéndoles que sea nuestro Padre Celestial. El Señor los ama mucho a cada uno de ustedes. Pero, niños, voy a orar por cada uno de ustedes, para que el Señor en esta mañana, bueno, vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, presentándote a cada niño, Padre, que te conozca, Padre, y que sepa, Señor Jesús, que sin ti no somos nada. Señor, espero, Señor, que tú escribas a cada niño, a cada amiguito que esté viendo esta historia, Padre, y que haya sido de bendición, Señor. Derrame bendiciones sobre su vida, Padre, y escríbelos en el libro de la vida, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, niños, adiós. Dios les bendiga. Pero muy temprano, el domingo por la mañana, las mujeres que cuidaron a Jesús fueron a visitar su cuerpo y encontraron que su tumba estaba vacía y que Él ya no estaba allí. No tengan miedo, dijo un ángel, Él no está aquí, ha resucitado. En esto, las mujeres recordaron que Jesús les había dicho que Él se levantaría al tercer día. Y corrieron a decir a los discípulos lo que habían visto y oído. ¿Ah? ¡Heyo! ¡Ah!
Y luego, por los siguientes 40 días, Jesús se apareció a sus discípulos y muchos otros y les mostró que estaba vivo y bien. Él les enseñó que lo que hacía era la única manera de que pudieran ser perdonados y estar con Dios para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.